Alexis Sánchez enfrenta a Gareca tras la eliminación. Tú nunca entendiste lo que es Chile. El pitazo final no solo marcó la derrota, marcó el quiebre. Chile acababa de ser eliminado oficialmente del Mundial 2026 tras una dolorosa caída ante Bolivia en La Paz. El ambiente en el estadio era denso. El silencio de los jugadores contrastaba con los gritos frustrados que llegaban desde las tribunas y redes sociales. Pero lo más tenso aún no había ocurrido, porque mientras en la cancha los jugadores se abrazaban entre sí para intentar calmar la angustia, dentro del vestuario una tormenta se estaba formando, una que tendría a Alexis Sánchez en el centro de todo. Alexis no era cualquier jugador, era el máximo goleador histórico de Chile, el referente de una generación que había dado las mayores alegrías al país, el símbolo de esfuerzo y garra. Había jugado mundiales, ganado Copas América y defendido la camiseta como si fuera su propia piel. Pero esta vez, en este proceso bajo la dirección de Ricardo Gareca, algo se había roto. No solo por los resultados. Era algo más profundo. Era una desconexión. Una falta de comprensión. Alexis lo había sentido desde el primer día. En ese momento, todavía en la cancha, mientras el resto del equipo saludaba tímidamente a los hinchas y bajaba la cabeza con resignación, Alexis se quedó parado mirando hacia el cielo boliviano. Respiró hondo. Sabía que este podía ser el último gran capítulo de su historia con la selección. Y no estaba dispuesto a dejar que terminara con un simple "lo intentamos". Porque no, no era suficiente. No para Chile. Cuando finalmente cruzó el túnel, hacia los camerinos caminó sin decir palabra. Solo él sabía lo que estaba por hacer. Sus pasos eran lentos pero firmes. En su cabeza los recuerdos se amontonaban. Los goles, las remontadas, los vestuarios llenos de lágrimas de alegría. Y ahora esto. El final más triste. En la puerta del vestuario se detuvo un segundo. Escuchaba las voces bajas de algunos compañeros, el sonido del agua en las duchas y la voz de Gareca que empezaba a hablar. Tranquilos, muchachos. Lo importante es que dimos todo, decía con ese tono sereno que para Alexis sonaba ajeno, lejano, casi insensible. Fue ahí donde supo que ya no podía callar más, que no se trataba de un resultado, se trataba del respeto, de la conexión con la camiseta y de algo que sentía en lo más profundo. Gareca nunca había entendido lo sí que era Chile. Esa frase ya le ardía en el pecho. Solo le bastaban unos segundos más para soltarla. Pero no iban a hacerlo con rabia. Lo haría con verdad, con historia, con el corazón. Alexis entró al vestuario con la cabeza en alto, pero con una carga emocional tan pesada que se podía sentir en el aire. Todos se voltearon al verlo entrar. Algunos lo miraban con respeto, otros con dolor, incluso con una leve esperanza de que dijera algo que los ayudara a digerir la tragedia que acababan de vivir. Gareca, de pie frente al grupo, seguía hablando. Intentaba mantener la calma, dar una imagen de control, pero sus palabras no conectaban con nadie. Era como si hablara desde otro país, desde otro mundo. Hicimos lo posible. El esfuerzo estuvo. Esto es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde, decía, con una expresión casi neutra. Para Alexis, esas frases eran como una bofetada. Se acercó lentamente al centro del camerino, justo al lado del banco donde estaban los guantes del arquero aún húmedos y la camiseta de Vidal doblada sobre una toalla. Todos lo observaban. Sabían que algo venía. Nadie se atrevía a interrumpir el momento. Alexis ya no podía guardarse más lo que sentía. Respiró profundo, apretó los puños y con la voz firme lanzó la frase que heló el ambiente. Tú nunca entendiste lo que es Chile. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una respiración, ni el zumbido del aire acondicionado. Nadie se movía. Gareca lo miró con sorpresa, sin saber si había escuchado bien. Pero Alexis no retrocedió. Lo miró directo a los ojos. No era un reproche vacío. Era una verdad que llevaba meses sintiendo, y que ahora, con la eliminación consumada, no podía seguir ignorando. No se trata solo de tácticas. No se trata solo de correr detrás de la pelota o armar un buen plan de juego. Esto va mucho más allá. Aquí hay un país detrás. Hay barrios enteros que viven para vernos jugar. Hay niños que se acuestan tarde porque quieren vernos levantar a Chile. ¿Tú sabes lo que se siente cuando tu mamá no tiene para el pan, pero igual compra la camiseta para verte en la tele? No lo entiendes. Nunca lo entendiste. Las palabras de Alexis eran cuchillos, pero también eran gritos de verdad. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Varios jugadores bajaron la cabeza. Otros asintieron sin decir nada.
Nadie se atrevía a mirar a Gareca, que se quedó en silencio, aún de pie, pero sin respuestas. Alexis, con la voz aún firme, continuó. No te estoy culpando de todo, pero tenías la responsabilidad de sentir este escudo como lo sentimos nosotros. Y no lo hiciste. Lo dirigiste, sí, pero no lo viviste. Chile no se dirige desde el pizarrón. Chile se lleva en el pecho, se entiende en la piel. Y tú nunca lo sentiste así. La tensión en la sala era tan fuerte que uno podía escuchar su propio corazón latir. Fue un momento que quedaría marcado para siempre, porque no se trató de una simple rabieta. Fue un llamado, una súplica, un cierre de ciclo que pedía justicia emocional para una generación que lo dio todo. Gareca permanecía inmóvil. Su rostro, que tantas veces había reflejado experiencia y temple en momentos difíciles, ahora mostraba un desconcierto profundo. Era como si las palabras de Alexis lo hubieran desarmado por completo. Pero no solo a él. Algunos jugadores comenzaban a respirar más agitado. Otros, con los ojos vidriosos, miraban a Alexis con una mezcla de admiración y dolor. Lo que estaba ocurriendo ahí no era común. No era una escena más después de una derrota. Era un ajuste de cuentas emocional. Era una verdad que durante meses había sido arrastrada bajo la alfombra del silencio. Alexis no hablaba con odio, no lo hacía con violencia, lo hacía con esa voz cansada, rota, pero profundamente honesta. Cuando llegaste todos te dimos la bienvenida. Te respetamos por lo que lograste, pero nunca conectaste con nosotros. Nunca preguntaste qué significaba realmente esta camiseta para los que nacimos en Tocopilla, en La Pintana, en Iquique o en cualquier rincón donde un niño patea una pelota soñando con representar a Chile. Te faltó escucharnos. No en la cancha, en el alma. Sus palabras golpeaban con fuerza porque venían cargadas de verdad. Alexis no estaba solo dolido por quedar fuera del Mundial. Lo que lo destrozaba por dentro era ver cómo esa generación que había puesto a Chile en lo más alto terminaba su ciclo con un sabor tan amargo, bajo la dirección de alguien que nunca logró tocar el corazón del equipo. Él no necesitaba un entrenador perfecto, necesitaba un líder que sintiera lo mismo, que llorara cuando ellos lloraban, que temblara al escuchar el himno, que entendiera que no se trataba solo de jugar bien, sino de representar a un país entero. Cuando nosotros ganamos la Copa América, no fue porque éramos los más talentosos, fue porque estábamos dispuestos a morir por esto, porque entendíamos que jugar por Chile era una responsabilidad sagrada. Y ahora quedamos fuera, pero ni siquiera con dignidad. Jugamos sin alma, sin peso, sin dirección. Y eso también es tu responsabilidad. Nadie en ese vestuario volvió a mirar igual a Gareca después de esas palabras. Nadie se atrevió a contradecir a Alexis, porque todos en el fondo sentían lo mismo. Solo que él fue el único con el valor de decirlo. El ambiente seguía mudo, pero ya no era por miedo, era por respeto. Gareca quiso decir algo, pero Alexis levantó una mano pidiendo un momento más. No vine a humillarte, no vine a buscar culpables. Solo vine a decir lo que nadie se atrevía. Y si hoy quedamos fuera del Mundial, lo mínimo que merecemos es honestidad. Míranos a los ojos, mírate tú. ¿Realmente crees que lo diste todo por este país? ¿Por qué? Nosotros sí. Dicho eso, Alexis se sentó. Cerró los ojos. No lloró. Ya no había lágrimas. Solo silencio. El silencio de una verdad que acababa de ser dicha en voz alta. Gareca finalmente dio un paso hacia adelante. Sus labios se movieron, pero tardó unos segundos en encontrar las palabras. Nadie lo había enfrentado así desde que asumió el mando. Nadie lo había desafiado con tanta verdad en cada frase. Se tomó un momento. Miró a Alexis, luego al resto del equipo. Su voz salió baja, algo temblorosa, lejos de su tono habitual. Tal vez no entendí. Tal vez no supe cómo llegar al fondo de esta camiseta. Fue la primera vez que el vestuario sintió a Gareca humano, vulnerable. Pero no fue suficiente para calmar el dolor que se respiraba en el ambiente. La eliminación no era solo un fracaso deportivo. Era la evidencia de una desconexión, de una distancia que jamás se cerró entre el banquillo y la identidad del jugador chileno. Alexis seguía con los ojos clavados en el suelo. Su corazón latía como si aún estuviera corriendo en la cancha. En su mente volvía a los primeros partidos del proceso, a los entrenamientos fríos, a las decisiones tácticas que se sentían ajenas, como si la roja ya no tuviera alma. Gary Medel, sentado unos metros más allá, rompió el silencio. Alexis, tiene razón.
Nosotros también fallamos, sí, pero no éramos un equipo. Éramos una nómina junta, una idea sin corazón. Su voz se quebró al final. Era un lamento colectivo. Gareca asintió en silencio y luego bajó la mirada. Ya no había autoridad, solo un técnico que comprendía, demasiado tarde, lo que no había sabido construir. En ese instante una lágrima rodó por el rostro de un joven jugador que había debutado bajo este proceso. Yo quería vivir lo que ustedes vivieron en 2015, en 2016. Quería sentir esa locura, esa pasión, pero no estaba. Me sentía parte de un grupo, pero no de un equipo. Fue entonces que todos entendieron que lo que había muerto no era solo la posibilidad de ir al Mundial, sino algo mucho más profundo, la esencia misma de lo que fue alguna vez esta selección. Alexis se levantó una vez más. Esta vez no para atacar, solo para cerrar. Caminó hacia Gareca, lo miró fijamente y le tendió la mano. Gracias por intentarlo, pero Chile no se dirige desde la razón, se lidera desde el alma. El gesto fue respetuoso, pero tenía el peso de una despedida. Gareca estrechó la mano. Y ahí, en medio de ese silencio espeso, comprendió que su ciclo había terminado. No por el resultado, sino porque nunca logró encender el fuego que hacía de Chile una selección temida y respetada. La derrota frente a Bolivia fue solo el marcador final. La verdadera eliminación se había dado mucho antes, cuando el equipo dejó de creer. Las horas siguientes fueron una mezcla de confusión, frustración y despedidas silenciosas. Algunos jugadores se duchaban en completo silencio, sin decir una sola palabra. Otros recogían sus cosas sin siquiera mirarse entre sí. Nadie quería quedarse. Demasiado tiempo. El vestuario se había convertido en un espacio lleno de verdades no dichas durante meses, que ahora habían explotado de golpe. Pero entre todo ese desorden emocional, Alexis seguía ahí, sentado como si su cuerpo estuviera agotado, pero su mente aún estuviera viajando por todos los recuerdos de su carrera con la Roja. Pensaba en cada sacrificio, cada viaje, cada entrenamiento, bajo lluvia o calor. Pensaba en las veces que jugó lesionado, en los momentos en que a pesar de todo se negó a rendirse. Pensaba en Claudio Bravo, en Arturo Vidal, en Marcelo Díaz, en Charles Aránguiz. Pensaba en cómo construyeron una generación que hizo historia, y ahora todo parecía desvanecerse sin gloria. No era solo una derrota, era el final de un ciclo, el adiós de una era que había marcado a todo un país. Gareca, por su parte, se había encerrado en una pequeña sala contigua. Estaba solo, sin asistentes, sin cámaras. Frente a él, una hoja en blanco. Tomó un bolígrafo, lo dejó sobre la mesa y simplemente respiró. Sabía que la prensa lo estaría esperando, que los directivos de la federación lo llamarían en cuestión de horas. Pero en el fondo ya no hacía falta que nadie dijera nada. Lo había entendido en el vestuario, lo había sentido en las palabras de Alexis, pero también en los silencios de los demás. En ese mismo instante, afuera del estadio, los medios comenzaban a filtrar la noticia. Chile, una vez más, fuera del Mundial. Las redes explotaban. Miles de chilenos no entendían cómo, con tantos jugadores de experiencia, la Roja no había logrado siquiera clasificar entre los 5 primeros. Y entonces empezaron a circular rumores de un conflicto interno, de un fuerte cruce entre Alexis y el cuerpo técnico. Las palabras «tú nunca entendiste lo que es Chile» empezaron a viralizarse como un grito que reflejaba el sentir de millones. Mientras todo eso ocurría, Alexis salió del vestuario sin hablar con la prensa. Caminó solo, con una pequeña mochila al hombro, la cabeza baja y la mirada perdida. Un camarógrafo lo captó justo antes de subirse al bus del equipo. Y en ese gesto, en esa expresión, quedó grabado algo que dolía más que cualquier marcador. El rostro de un hombre que lo había dado todo por su país, y que no pudo despedirse con alegría. El viaje de regreso fue una sombra extendida por kilómetros. Nadie hablaba en el bus de la selección. Los asientos estaban ocupados por cuerpos agotados y mentes que no podían dejar de repasar una y otra vez lo ocurrido. Las luces de la carretera pasaban lentamente por las ventanas, pero dentro del vehículo todo era oscuro. Ni siquiera las cortinas estaban abiertas. Algunos intentaban dormir, pero el ruido de los pensamientos era más fuerte que el del motor. Alexis iba en uno de los asientos del fondo, con la cabeza recostada contra el vidrio. No cerraba los ojos. No podía. Su mente volvía al primer día de Gareca en Pinto Durán, al saludo frío, a las charlas impersonales, a la sensación constante de que algo no encajaba. Y luego volvía al partido en La Paz.
a los rostros derrotados de sus compañeros, a las tribunas bolivianas festejando mientras los chilenos apagaban sus televisores con rabia o tristeza. Lo que más le dolía no era la eliminación, era el sentimiento de haber perdido la conexión con todo lo que alguna vez hizo especial a esa selección. Un par de asientos más adelante, Gary Medel miraba por la ventana con los ojos húmedos. Sabía que el ciclo se había cerrado para muchos. No hacía falta que nadie lo dijera. Era evidente. Habían envejecido. El mundo del fútbol no perdona. Y esta eliminación no solo era un fracaso colectivo, era también una señal clara de que algo tenía que cambiar. Pero en el fondo, lo que más les dolía a los históricos no era irse así, con la cabeza gacha, sin gloria, sin entrega verdadera. En algún punto del viaje, uno de los jugadores más jóvenes, recién convocado en esta etapa, se levantó y se acercó a Alexis. Le dijo en voz baja: «Gracias por lo que hiciste hoy, por decir lo que todos pensábamos. No lo voy a olvidar, nunca». Alexis lo miró con los ojos un poco enrojecidos, pero no respondió. Solo asintió con la cabeza. No necesitaba decir nada más. Ese reconocimiento sincero le bastaba para saber que su gesto había calado hondo. En Santiago, la noticia ya era portada en todos los portales. Alexis enfrenta a Gareca en el vestuario tras la eliminación. Tú nunca entendiste lo que es Chile. Los medios argentinos también empezaban a replicar la información. Algunos hablaban de quiebre, otros de renuncia inminente. En paralelo, un sector del público comenzaba a dividirse. Estaban los que aplaudían la valentía de Alexis y los que lo criticaban por haber generado conflicto tras una derrota. Pero lo cierto es que más allá de las opiniones, todos sabían que algo grande había pasado esa noche. Algo que no se podía ocultar bajo una rueda de prensa o un tuit. El bus finalmente llegó al hotel. El cuerpo técnico descendió primero, en silencio. Luego, los jugadores. Alexis fue de los últimos en bajar. Caminó con paso lento, saludó al recepcionista con un gesto de cabeza y subió a su habitación sin decir palabra. Cuando cerró la puerta, se sentó en la cama y finalmente, después de todo, dejó que las lágrimas salieran. No era tristeza por la derrota. Era luto. Era el final de un ciclo. El fin de una historia que había dado tantas alegrías y que ahora simplemente se desvanecía. La mañana siguiente fue distinta, silenciosa como si el hotel entero estuviera de luto. Nadie bajó temprano al comedor. No había risas, ni bromas entre compañeros, ni voces altas que rompieran la monotonía. Solo el sonido lejano de tazas, pasos discretos y un par de teléfonos vibrando con mensajes que nadie quería leer. La eliminación de Chile del Mundial 2026 no era solo noticia nacional. Era la decepción de un país que había visto en esta generación su esperanza de volver a brillar. Alexis despertó después de haber dormido apenas unas horas. Tenía los ojos hinchados, la garganta seca y una presión en el pecho que no se iba con nada. Se quedó varios minutos sentado al borde de la cama, mirando la alfombra del cuarto como si buscara respuestas. Pero no las sabía. Sabía que en las próximas horas todo cambiaría. Algunos directivos vendrían a hablar con el cuerpo técnico. Seguramente se anunciarían decisiones, tal vez renuncias, pero lo que más le pesaba era que ninguna de esas noticias cambiaría lo que ya estaba roto: la conexión entre el equipo y la identidad chilena. A eso de las 10 de la mañana, un periodista filtró algo que ya todos sospechaban. Gareca había presentado su renuncia. No había rueda de prensa aún, pero el rumor se expandía con velocidad. La frase de Alexis había hecho eco en todo el continente. Tú nunca entendiste lo que es Chile. Ya era tendencia mundial. Se compartía como un símbolo. Para muchos, más que una crítica al técnico, era una frase que reflejaba un grito nacional. El grito de un pueblo que no quiere ver a su selección convertida en un experimento frío, desconectado de su historia. Poco después, la federación confirmó la salida de Gareca en un comunicado breve. Agradecieron su trabajo, su compromiso, su profesionalismo, pero no mencionaron ni una sola palabra sobre la eliminación, ni sobre el ambiente interno del equipo. Todo lo que dijeron fue políticamente correcto, pero vacío, como si intentaran cerrar el capítulo con un portazo suave. La prensa no quedó satisfecha, los hinchas tampoco. Mientras tanto, en el comedor del hotel, Alexis se sentó solo, con un café en la mano. Gary Medel se le unió. Después de un rato en silencio, Gary le dijo: «Se acabó, ¿cierto?». Alexis no respondió de inmediato. Bebió un sorbo. Luego asintió con un gesto leve. «Sí, Gary, esta etapa se terminó, y no como queríamos». Ambos se quedaron callados.
No hacía falta decir más. Lo entendían todos sin hablar. Ese se acabó no era solo por Gareca, era por ellos, por la historia que habían escrito juntos, que había tocado el cielo y que ahora debía cerrar. La generación dorada que hizo historia en América se despedía no con un festejo, sino con un susurro triste en un desayuno cualquiera. Alexis no sabía si volvería a vestir la camiseta de Chile. No lo había decidido aún, pero sí sabía que si volvía no podía ser bajo las mismas condiciones. Chile necesitaba recuperar su esencia, su garra, su identidad y, lo más importante, su respeto. Esa misma tarde la delegación comenzó a desarmarse. Los jugadores fueron dejando el hotel uno por uno, algunos en vuelos comerciales, otros en autos particulares rumbo a sus ciudades. Nadie hablaba con la prensa. Los rostros eran serios, agotados, resignados, como si cada uno cargara una piedra invisible en la espalda. La federación había decidido no organizar una conferencia oficial. La eliminación de Chile del Mundial 2026 se había convertido en un tema del que todos querían escapar rápido. Pero no era tan fácil. No cuando el dolor seguía clavado en el pecho de millones. Alexis decidió quedarse una noche más. No por comodidad, sino porque sentía que aún no estaba listo para volver a casa. Sentía que tenía algo pendiente. Una despedida. Un cierre real. Esa noche, solo en su habitación, encendió la luz tenue del velador, tomó su celular y empezó a escribir. No era un comunicado formal, ni un mensaje para la prensa, era algo más íntimo, una carta para Chile, algo que venía sintiendo desde hacía mucho tiempo, pero que ahora necesitaba dejar por escrito, porque más allá del resultado, lo que más le dolía era pensar que había decepcionado al pueblo que tanto le dio. La carta empezó así: a mi querido Chile, y con cada línea, Alexis dejó que hablara el corazón. Escribió sobre sus inicios, sobre Tocopilla, sobre las veces que soñaba con vestir la camiseta roja. Escribió sobre los títulos, las derrotas, las lesiones, los goles, las noches de gloria. Pero también habló del vacío que sintió en este proceso, de cómo se fue apagando esa llama que antes encendía al grupo, de lo difícil que fue jugar sin sentir la conexión real con quien lideraba. Y finalmente, sobre esa frase que lo había hecho estallar en el vestuario: tú nunca entendiste lo que es Chile. No buscaba culpas, no señalaba enemigos, solo quería expresar lo que muchos no podían decir en voz alta. Chile, para él, no era solo una bandera. Era cada madre que ponía la camiseta a su hijo antes de ir al colegio. Era cada niño que ahorraba para comprarse una entrada. Era cada obrero que ponía su radio a todo volumen para no perderse el partido. Esa gente merecía algo mejor. No solo resultados, merecía identidad, merecía respeto, merecía sentirse representada. Alexis terminó la carta con una frase que le salió del alma. Si esta fue mi última vez con la roja, solo quiero que sepan que me fui con el corazón hecho pedazos, pero siempre rojo. Luego apagó el celular. No la publicó. No aún. Necesitaba meditarlo bien, pero sabía que en ese texto estaba su verdad. Y quizás también la de todo un país. Esa noche, por primera vez en muchos días, Alexis durmió, profundo. No porque estuviera en paz, sino porque por fin, después de todo, había dicho lo que llevaba años guardando. Al amanecer del día siguiente, el silencio que había rodeado la concentración de la selección empezó a romperse lentamente. Medios nacionales e internacionales seguían hablando del cruce entre Alexis Sánchez y Ricardo Gareca, pero lo que capturaba más atención no era el conflicto, sino el contenido emocional de esa frase que ya se repetía en programas, editoriales y redes sociales como un eco colectivo. Tú nunca entendiste lo que es Chile. Incluso exfutbolistas y entrenadores comenzaron a opinar. Algunos defendían la postura de Alexis como un acto de honestidad y liderazgo. Otros, más cautos, pedían prudencia. Pero nadie quedaba indiferente. El país entero estaba hablando no de fútbol, sino de identidad. Mientras tanto, en el hotel, Alexis bajó temprano al lobby. Vestía simple: polera negra, jeans, una chaqueta de buzo y una gorra para evitar miradas curiosas. Pidió un café y se sentó junto a una ventana. Desde ahí podía ver la ciudad despertando. Autos, trabajadores, estudiantes, todos con su rutina. Pero él, en ese momento, sentía que estaba en pausa. El mundo seguía girando, pero dentro de él todo se había detenido. Sacó su celular y volvió a leer la carta que había escrito la noche anterior. Cada palabra seguía resonando con fuerza. Dudó unos segundos, pensó en editar algunas líneas, pero finalmente no tocó nada.
Estaba lista, sin filtros, auténtica. Era hora de compartirla. Subió una foto, una imagen suya con la camiseta, de Chile, el rostro sudado, la mirada al cielo. Luego pegó el texto completo. No acompañó la publicación con emojis ni frases llamativas. Solo escribió: Gracias, Chile. Perdón si no alcanzamos, pero siempre lo dimos todo. Y la carta comenzó su viaje. En menos de una hora la publicación explotó. Cientos de miles de reacciones, compartidos, comentarios llenos de emoción, orgullo y dolor. Muchos agradecían su entrega. Otros confesaban que habían llorado al leer cada párrafo. Hubo quienes dijeron que ahora entendían lo que pasaba dentro del equipo, que esa frase no había sido un arrebato, sino la expresión más pura de un jugador que ama su camiseta más que cualquier otra cosa. El impacto fue tal que incluso algunos miembros de la selección comenzaron a publicar fotos con Alexis, reconociendo su liderazgo. Charles Aranguis escribió: Gracias por poner en palabras lo que muchos sentimos en silencio. Claudio Bravo, desde Europa, comentó: Tu carta es más que una despedida, es una lección. Y entre los mensajes destacaba uno en particular. Una mujer, madre de 3 niños, escribió: Mis hijos lloraron cuando quedamos eliminados. Hoy lloraron de nuevo, pero por orgullo. Gracias, Alexis. Desde la federación nadie emitió respuesta oficial, pero puertas adentro ya se hablaba de cambios profundos, no solo de entrenadores, sino de estructuras, de procesos. Por primera vez en mucho tiempo se reconocía públicamente que la selección necesitaba recuperar algo que no se compra ni se entrena: identidad. Y esa conciencia había nacido gracias a un solo hombre, que no temió hablar cuando todos callaban. Alexis, sentado en la misma mesa del hotel, leyó algunos comentarios. No todos. No necesitaba leerlos todos. Solo ver las reacciones le bastaba para saber que al final había hecho lo correcto. Había hablado por todos los que alguna vez sintieron que Chile merecía algo más que jugar bien, que merecía respeto por su historia. En las horas siguientes, el nombre de Alexis Sánchez no solo ocupaba los titulares deportivos, sino también los espacios de opinión, los matinales y hasta los noticieros políticos. La carta publicada se había convertido en un fenómeno social. No era solo un mensaje de despedida, era un manifiesto, una especie de espejo en el que todo un país comenzaba a verse reflejado. Porque en el fondo, más allá del fútbol, lo que había dicho Alexis tenía que ver con algo mucho más profundo: la forma en que se estaba perdiendo la identidad nacional en distintos espacios. Y él, sin proponérselo, había encendido ese debate con una simple frase. Esa mañana, los medios no hablaban del marcador ante Bolivia, ni de estadísticas, ni de esquemas tácticos. Hablaban de la emoción, de la desconexión entre los líderes y el pueblo. Y eso incluía no solo a Gareca, sino a toda la estructura detrás de la selección. Varios periodistas destacados, incluso algunos que solían ser críticos con Alexis, ahora reconocían su valentía. Uno de ellos dijo en vivo: Lo que Alexis hizo no fue solo romper el silencio, fue recordarnos que el fútbol no se trata solo de ganar, sino de representar. Y cuando quien lidera no comprende eso, todo se desmorona. Al interior de la federación, la carta fue recibida como una bomba. Algunos directivos estaban molestos, no por el contenido, sino porque había expuesto públicamente lo que ellos sabían pero nunca quisieron enfrentar. Otros, en cambio, vieron la oportunidad de refundar el proceso desde cero, con nuevas caras, nuevos códigos y sobre todo con una reconexión emocional con el pueblo chileno. La presión era insostenible. La opinión pública estaba encima. Ya no se trataba de si Gareca debía irse porque ya se había ido. Ahora la pregunta era: ¿quién será capaz de volver a unir a Chile con su selección? Mientras tanto, en su habitación, Alexis recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Era una voz que no escuchaba hacía tiempo. Se trataba de Jorge Sampaoli, el técnico que lo había dirigido en los momentos más gloriosos de su carrera. Sampaoli no hablaba mucho, pero en esta ocasión su tono era directo. Vi tu carta. Vi todo. Lo que hiciste fue lo más valiente que he visto de un jugador en muchos años. No todos se atreven a ponerle palabras al dolor. Alexis se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió: No me sentía con derecho a callar. Ya no. Esa conversación fue breve pero poderosa. Le recordó quién había sido. Le recordó lo que Chile había sido alguna vez. Una selección que no tenía miedo, que salía a jugar con el corazón por delante, que peleaba cada pelota como si fuera la última, y que no necesitaba que nadie le explicara qué significaba representar al país.
esa identidad que hoy parecía apagada, pero que todavía podía recuperarse. Esa misma tarde, desde varias regiones del país, comenzaron a organizarse homenajes simbólicos, mosaicos en plazas, dibujos de niños, incluso un mural improvisado en un muro de Valparaíso con la frase que ya era parte de la historia: Tú nunca entendiste lo que es Chile. Pero no como reclamo, sino como un recordatorio de lo que no puede volver a pasar. Alexis miró una foto de ese mural en su celular y por primera vez en días sonrió. No una sonrisa de felicidad, sino una de orgullo. Orgullo de saber que, aunque la Roja estuviera eliminada, el pueblo no lo estaba. El alma de Chile seguía viva. Solo necesitaba volver a encontrar su camino. La noticia de la carta, los homenajes espontáneos y el impacto mediático no tardaron en cruzar fronteras. En Argentina, Colombia, España y hasta Francia, los principales diarios deportivos recogían la historia de Alexis Sánchez y su feroz defensa del alma chilena. No era solo un gesto individual. Era la voz de un capitán que había decidido no irse en silencio. Y ahora, esa voz había despertado algo en todo el continente. En Chile, el eco de su carta comenzaba a sentirse más allá del fútbol. En escuelas, profesores hablaban con sus alumnos del valor de decir la verdad. En estaciones de radio, taxistas llamaban para decir entre lágrimas que por fin sentían que alguien los representaba. Incluso artistas y músicos empezaron a crear canciones, ilustraciones y videos inspirados en esa frase ya histórica. Chile no lloraba por no ir al Mundial. Chile lloraba porque se sintió visto, porque alguien por fin dijo lo que muchos venían sintiendo desde hace años. Mientras tanto, en la interna del fútbol chileno, los movimientos comenzaron a acelerarse. La dirigencia, presionada por la reacción popular, convocó una reunión extraordinaria. Sabían que no podían seguir ignorando lo evidente. El fracaso del proyecto no era solo culpa de un técnico extranjero. Era el resultado de años de desconexión con la realidad del país, de decisiones tomadas desde oficinas sin pisar una cancha de barrio, de haber convertido a la selección en una empresa en lugar de un símbolo nacional. Y ahora, con el país entero mirando, no podían cometer el error de tapar la herida con un parche. Uno de los puntos centrales de esa reunión fue Alexis, no por lo que había dicho, sino por lo que había provocado. Algunos querían distanciarse de él, acusándolo de haber incendiado el vestuario, pero la mayoría entendía que silenciar a Alexis ahora sería como apagar la única llama, que aún quedaba encendida. Fue entonces cuando un miembro del directorio dijo en voz alta lo que nadie se atrevía a poner sobre la mesa. Si queremos recuperar a la Roja, tenemos que empezar por volver a convocar a su corazón. Y ese corazón, hoy, se llama Alexis Sánchez. En paralelo, el propio Alexis seguía recibiendo mensajes de todo tipo, desde excompañeros hasta jóvenes que nunca habían visto jugar a Marcelo Salas o Iván Zamorano, pero que ahora entendían lo que significaba la camiseta. Un niño de 12 años le escribió: Alexis, yo no vi cuando ganaron la Copa América, pero te juro que esta carta me hizo querer ser jugador. Para jugar así, con el alma. Ese mensaje lo hizo detenerse. Se quedó mirando la pantalla del celular, conmovido, en silencio. Y entonces entendió algo que hasta ese momento no había querido pensar. No todo estaba perdido. Tal vez la generación dorada había llegado a su fin. Tal vez él mismo estaba en sus últimos años. Pero aún podía dejar una última huella. No con goles, no con títulos, sino con el ejemplo. El ejemplo de un jugador que jamás aceptó perder sin lucha, que nunca dejó de decir la verdad y que incluso en la derrota supo ser más grande que cualquier marcador. Esa noche volvió a escribir. Pero esta vez no fue una carta. Fue una nota para sí mismo. Solo 3 líneas. Chile merece más. Y yo aún tengo algo que dar. Esto no se termina aquí. La madrugada avanzaba lentamente. Santiago dormía. Pero en la mente de Alexis Sánchez la noche recién comenzaba. Esa última frase que había escrito para sí mismo. Esto no se termina aquí. Se quedó dándole vueltas en la cabeza como un eco que no se apagaba. Algo dentro de él se había reactivado. No era la ambición de seguir jugando por títulos, ni siquiera el deseo de limpiar su nombre. Era algo mucho más profundo. La necesidad de reconstruir lo que se había roto. A la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, Alexis se presentó en Pinto Durán. El complejo estaba casi vacío. La mayoría del cuerpo técnico ya se había ido y los jugadores habían recibido permiso para descansar unos días. Pero él no fue a entrenar. Fue a mirar, a observar ese lugar que había sido testigo de tantos momentos de gloria y también de dolor.
Caminó por los pasillos donde había celebrado campeonatos, donde se abrazó con Bravo, donde gritó con Vidal, donde lloró por primera vez como profesional. Todo estaba igual, pero también distinto. Se sentía como si alguien le hubiese cambiado el alma a ese lugar. En una de las canchas auxiliares se sentó solo en una banca de madera. Sacó su celular, revisó nuevamente la carta que había publicado, y luego abrió su galería de fotos. Una imagen apareció. Él, vestido con la camiseta de Chile, abrazando a un niño en silla de ruedas después de un partido. Recordó ese momento con claridad. El niño le había dicho: «Tú haces que me sienta fuerte». Y entonces comprendió que, aunque su generación no fuera eterna, su responsabilidad como referente seguía más viva que nunca. No muy lejos de allí, dos dirigentes de la federación también estaban en el complejo, preparando informes, planificando conferencias, ideando nuevas estrategias. Al enterarse de que Alexis estaba ahí, bajaron a saludarlo. Pero antes de que pudieran decir una sola palabra, él los miró y fue directo. «No vengo a pedir nada, ni perdón, ni un puesto. Solo vengo a decirles que si van a reconstruir esto, empiecen escuchando a los que sienten la camiseta de verdad, no a los que se visten bonito para las cámaras. Chile no es eso». Los dirigentes quedaron en silencio. No esperaban que hablara así, pero tampoco lo dudaron. Sabían que cada palabra tenía razón. Lo invitaron a una reunión para los próximos días. Querían escucharlo, no como jugador, sino como voz autorizada, como parte del alma de la Roja. Alexis no aceptó de inmediato. Solo dijo: «Si me necesitan para algo que valga la pena, ahí estaré. Pero no vuelvo para hacer relleno. Yo no quiero más discursos. Yo quiero verdad». Esa misma tarde volvió a su casa en el sur. Lo recibieron sus perros, su madre y el abrazo silencioso de un hogar que no lo juzga, que no le pide goles, sino solo que esté presente. En la cocina, mientras tomaban té, su madre le dijo: «Hijo, nunca te vi tan tranquilo después de una derrota». Y él respondió: «Es que por fin dije lo que tenía que decir». Y tenía razón. A veces las derrotas más duras son las que siembran los cambios más verdaderos. Y Alexis acababa de sembrar algo que sin saberlo germinaría en toda una generación. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo lento, pero cargado de simbolismo. Mientras la mayoría del país comenzaba a retomar su rutina después del golpe emocional que significó la eliminación del Mundial, el nombre de Alexis Sánchez seguía presente en cada conversación, en cada programa de radio, en cada esquina, donde se hablaba de fútbol con el corazón en la mano. Ya no se discutía solo de táctica ni de entrenadores. Se hablaba de identidad, de pasión, de volver a creer. En redes sociales comenzaron a circular clips antiguos de Alexis, goles, celebraciones, frases motivadoras, momentos en los que su entrega emocionaba hasta al más escéptico. Pero más allá de la nostalgia había algo nuevo, algo que surgía con fuerza. Muchos jóvenes, incluso adolescentes que apenas lo habían visto en su mejor nivel, empezaban a decir que él era más que un futbolista, que era una referencia, un símbolo, un capitán que no necesitaba la cinta en el brazo para liderar. Al ver eso, Alexis sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. No porque creyera que todo se iba a arreglar pronto, sino porque notaba que por primera vez en mucho tiempo la gente estaba volviendo a mirar a la selección como algo suyo, como algo que vale la pena cuidar, exigir y defender. Su carta, su frase en el vestuario, sus gestos después de la eliminación, no habían sido un final, eran el principio de una reconstrucción emocional. Y él lo sabía. Por eso, cuando lo llamaron desde un colegio en Renca para invitarlo a conversar con los alumnos, no dudó. Fue sin cámaras, sin redes sociales, sin periodistas. Solo él, su historia y decenas de niños y niñas que lo miraban como si estuvieran frente a un héroe. Uno de los más pequeños le preguntó: «¿Por qué dijiste que Gareca no entendía lo que es Chile?». Alexis se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió y respondió: «Porque Chile no se entiende desde la cabeza, se entiende desde el corazón. Y no todos están dispuestos a escuchar lo que el corazón del país grita». Esa respuesta fue tan simple como poderosa, y resonó como una lección en todos los presentes. No hacía falta decir más, no hacía falta justificar nada, solo sentir. Y Alexis lo había hecho en el peor momento, cuando otros habrían optado por callar o esconderse. Eso lo convertía en algo más que un ídolo deportivo. Lo convertía en una voz colectiva. Esa misma noche, en un programa de televisión, un periodista deportivo dijo: «Lo que Alexis hizo quedará en la historia del fútbol chileno».
porque nos recordó que no se trata solo de ir a un mundial. Se trata de cómo queremos llegar y con quién queremos llegar. Chile no se representa solo en la cancha. Se representa en cada palabra, en cada gesto, en cada vez que alguien se niega a perder su esencia. Y esa esencia que parecía perdida había empezado a despertar. Días después, la Federación Chilena de Fútbol lanzó un comunicado inesperado. Anunciarían oficialmente un nuevo plan de reconstrucción para la selección nacional. No hablaban solamente de cambiar de técnico o renovar la plantilla. El mensaje era claro. Querían empezar desde cero. Reconectar a La Roja con su pueblo, decía una de las frases más destacadas del documento. Era evidente que el impacto de lo ocurrido tras la eliminación del Mundial 2026 había hecho mella. Las palabras de Alexis, que en otro contexto pudieron haber sido vistas como un conflicto interno, ahora eran entendidas como el primer paso hacia una necesaria transformación. En ese contexto, surgió una propuesta que sacudió aún más el ambiente. Invitar a Alexis Sánchez como asesor externo en la nueva comisión deportiva. No para dirigir, ni para tomar decisiones técnicas, sino para aportar visión, experiencia y sobre todo identidad. Querían que fuera una figura que ayudara a garantizar que nunca más se perdiera el respeto por la camiseta. Y aunque la propuesta aún no era oficial, la sola idea generó una ola de apoyo popular. Alexis, al enterarse, no respondió de inmediato. Como siempre, prefirió reflexionar antes que reaccionar. No buscaba cargos ni protagonismo. Solo quería que las cosas se hicieran bien. Aquel mismo día salió a correr por la costa de Tocopilla. Respiró el aire del mar que lo vio crecer. Volvió a pasar frente a la cancha donde pateó sus primeras pelotas descalzo, con los tobillos raspados y los sueños intactos. Y ahí, en ese lugar humilde pero lleno de sentido, entendió que su rol en esta nueva etapa no podía ser desde la distancia. Al volver a casa le pidió a su madre que le preparara un té. Se sentaron en silencio, como solían hacerlo en los días más duros. Luego le dijo: «Si tengo que volver no será como antes. Esta vez no se trata de mí. Se trata de ellos, los que vienen. De que no tengan que pasar por lo mismo que nosotros. De que nunca más se pierda lo que significa ponerse esta camiseta». Esa noche redactó una nueva carta. No para las redes sociales, no para la prensa. Esta vez era para los jugadores jóvenes que estaban por debutar en la selección. En ella no hablaba de tácticas ni de resultados. Les hablaba del orgullo, del respeto, del silencio del himno, con la mano en el corazón, del valor de llorar por un empate si sabes que diste el alma. Les decía que defender a Chile no era un trabajo, era un privilegio, y les pedía que nunca permitieran que alguien les quitara eso. La carta cerraba con una frase sencilla, pero inmensa. Cuando todo se derrumba, el alma es lo único que debe seguir de pie. Cuiden la camiseta, cuiden a Chile. La carta que Alexis escribió para los jóvenes fue entregada de manera privada a los entrenadores de las divisiones menores. No la publicó en redes, no la leyó frente a cámaras. Fue distribuida como se transmite un legado, con respeto, con humildad y con la convicción de que las palabras que nacen desde el alma no necesitan espectáculo. Los técnicos, emocionados, decidieron leerla en voz alta antes de los entrenamientos. Algunos muchachos apenas conocían a Alexis por videos y goles antiguos, pero al escuchar sus palabras sintieron que por primera vez alguien les hablaba directamente al corazón. En esos entrenamientos comenzaron a verse pequeños gestos nuevos, jugadores que se abrazaban antes de salir a la cancha, que cantaban el himno con más fuerza, que pedían entrenar 5 minutos más, no porque les exigieran, sino porque querían. Porque estaban empezando a entender que ponerse la camiseta de Chile no era simplemente representar un país, era continuar una historia. Mientras eso ocurría en las canchas de formación, Alexis se mantenía en perfil bajo. No aparecía en entrevistas, no buscaba protagonismo, pero su influencia era más fuerte que nunca. Desde Tocopilla seguía recibiendo cartas, mensajes, dibujos. Incluso en los colegios públicos se comenzó a hablar de él en clases de formación ciudadana. No como ídolo, sino como ejemplo de integridad, de valentía, de coherencia. Y aunque los medios seguían especulando sobre si volvería o no a jugar un último partido con La Roja, él evitaba dar una respuesta definitiva. Sabía que, en el fondo, su presencia no dependía de un llamado, sino de un momento. Si volvía, sería cuando sintiera que su aporte podía significar algo más que 90 minutos en la cancha. Por ahora, su voz ya estaba cumpliendo un rol mucho más profundo. Sanar una herida que el país no sabía que llevaba abierta desde hacía años. En paralelo,
Desde la federación empezaron a enviar señales claras de cambio. Consultaron a históricos del fútbol chileno. Redactaron un nuevo código de convivencia interna. Se comprometieron a acercarse más a los barrios, a las canchas populares, a las escuelas. El fútbol chileno, por primera vez en mucho tiempo, hablaba de reconstrucción no desde la pizarra, sino desde el alma. Una mañana cualquiera, mientras tomaba desayuno con su madre, Alexis recibió una notificación en su celular. Era un video que se había vuelto viral. Un niño, en una cancha de tierra, con una camiseta hecha a mano que decía Sánchez 7, gritaba: «Tú sí entiendes lo que es Chile». Alexis sonrió, bajó el teléfono y miró al horizonte. «Mamá, creo que aún queda mucho por hacer». «Y tú aún tienes mucho que dar, hijo». La historia de Alexis Sánchez enfrenta a Gareca tras la eliminación. Tú nunca entendiste lo que es Chile. Llegó a su última página no con un gol, ni con un trofeo en las manos, sino con un país entero mirándose al espejo. Porque lo que comenzó como una frase dicha en la rabia de una eliminación terminó siendo el detonante de una transformación cultural. El fútbol chileno, herido, humillado y casi desahuciado, encontró en esa frase una grieta por donde volvió a entrar la luz. Meses después, se anunció oficialmente un nuevo cuerpo técnico, esta vez con figuras cercanas al fútbol local, con experiencia en las calles y los potreros, y sobre todo con una propuesta clara: devolverle la identidad a la roja. En la presentación, uno de los nuevos asistentes técnicos, un exjugador que fue parte de la generación dorada, abrió su discurso diciendo: venimos a trabajar desde el alma, porque ya aprendimos que el talento sin conexión no alcanza. Y eso lo aprendimos gracias a lo que Alexis tuvo el coraje de decir. Alexis no asistió a esa conferencia. Estaba en Tocopilla, en una cancha barrial, organizando un campeonato de niños. Allí, con zapatillas sucias, camiseta sin número y el sol golpeando de frente, enseñaba a los más pequeños no cómo patear mejor, sino cómo sentir la camiseta. Les hablaba del silencio del himno, del orgullo de representar a otros, del valor de decir la verdad incluso cuando duele. Ese día un reportero viajó hasta el norte para entrevistarlo. Le preguntó si ahora, con todo lo que había pasado, se sentía en paz. Alexis lo pensó unos segundos y respondió: no, no estoy en paz, pero estoy despierto. Y mientras haya alguien dispuesto a defender esta camiseta con el corazón, yo voy a estar ahí. Dentro o fuera de la cancha no importa, porque Chile no se abandona. Esa frase fue la última que dijo en cámara. Luego miró a los niños que corrían en la cancha de tierra y gritó: «Vamos, carajo, esto se juega con garra, con el alma». Y volvió a patear el balón, como cuando era un niño más, como cuando nadie sabía su nombre, pero él ya llevaba a Chile tatuado en el pecho. Así terminó esta historia, no con aplausos, sino con verdad. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos impactantes. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alexis Sánchez? Nos vemos en el próximo video.